Muy buenas noches. Ante la pregunta casi obligada respecto a si este acuerdo en torno a la deuda, legislación extranjera de Argentina, entre el gobierno y los acreedores, en las cuales se ha llegado a cierto acuerdo económico, aún faltan detalles legales, si beneficia o no beneficia o por qué lado beneficia al ciudadano común, es difícil encontrar un impacto directo en la actual debilidad de la coyuntura argentina. Argentina, recordemos, está encaminada a una caída del PBI del 12%, mucho mayor que la de sus pares de la región. Y a su vez, el rebote del año que viene apenas sería del 4 o a 5% contra otras economías que rebotarían muchísimo más. ¿Le quitaría presión al tipo de cambio? Sí, esto lo hemos visto en el dólar implícito tanto ayer con los rumores de un acuerdo y hoy con la confirmación de ese acuerdo entre los acreedores y el gobierno, cómo se ha visto desplomado el tipo de cambio implícito en la bolsa, 6%. Pero esto puede ser efímero, puede ser pasajero y en donde las presiones al alza puedan volver a resurgir. Recuerden que Argentina tiene un cepo cambiario y tiene múltiples tipos de cambio con muchísimas regulaciones que impiden un normal acceso al mercado único y libre de cambio, el MULC, que es el dólar que otorga el Banco Central a todo aquel que lo requiere. Hoy básicamente reservado para las importaciones por un lado y para el repago de deuda siempre y cuando cumplan determinados requisitos. Así que puede llegar a tener un país en condiciones normales un impacto directo positivo, sí, pero Argentina, por más que arregle con sus acreedores, tampoco va a tener el normal acceso al mercado de deuda voluntaria, como sí lo hicieron otros países vecinos, tanto Chile como Uruguay, Colombia, Perú, Brasil, tantos países que han accedido al mercado de deuda internacional y han logrado solventar muchísimos de los gastos del gobierno en exceso por la pandemia, pero sin emitir tanto como lo hizo Argentina. Argentina ha transferido del Banco Central al Tesoro muchísimo dinero bajo la forma de emisión. Así que es difícil encontrar un impacto directo. Sí, quizás esto genera un poco más de optimismo después de 8 largos meses de negociaciones en los cuales los avances habían sido efímeros. Llegamos a este punto, pero no está claro el impacto en el ciudadano común. Mucho se ha hablado en el pasado de la bola de nieve que se había formado con las LELIQs. Ese pasivo remunerado que emite el Banco Central es un instrumento de política monetaria dispuesto a regular las tasas de interés, la absorción de pesos y por ende la inflación futura. Hoy en día vuelve a estar en el centro de la escena, si bien no es el principal problema. El Banco Central, que tiene activos en dólares, en una devaluación gana solvencia frente a los pasivos que emite, pero no podemos pensar en una política monetaria del Banco Central sin poner el foco en cómo solucionar el problema de las LELIQs hacia adelante. Una promesa de campaña que no ha sido cumplida y que, dada la circunstancia, requirió de mayor asistencia del Banco Central al Tesoro a través de la emisión de títulos y a su vez de dinero, impresión pura, como para poder asistir al gobierno a través de transferencias de utilidades o transferencias directas al fisco para que pueda solventar el mayor déficit fiscal. El déficit fiscal estimado para este año es de 7%, resultado primario, y el resultado financiero de 10% negativo del PBI. Son cifras nunca antes vistas en la Argentina. Hay que remontar al año 1975, desde donde se tienen estadísticas más o menos confiables como para entender que esto es un déficit fiscal histórico para un país que no tiene acceso al mercado de deuda voluntaria y aún arreglando con los acreedores externos va a carecer de esa herramienta como para poder financiar la expansión del gasto como lo hicieron los demás países de la región. Con lo cual, el programa monetario requerirá de una estabilización del tipo de cambio a través de la baja del gasto, a través de la baja de la presión fiscal, a través de contener ciertas presiones por ese lado, como para permitir la exportación y permitir la generación genuina de divisas y de esos dólares que en su momento se tomaban o se captaban de inversiones de portafolio por un lado o de endeudamiento externo en moneda extranjera por el otro, como para empezar a generarlas en forma endógena. Esa es la única manera, es el único camino que tiene Argentina para proyectarse hacia adelante
ya que es competitivo y requiere de muchísima asistencia al sector privado bajo la forma de incentivos indirectos, no directos, no a través de subsidios, sino a través de señales claras de que Argentina quiere competir de igual a igual con el resto de los países. A no desaprovechar esa oportunidad que nos ofrece hoy tener un tipo de cambio competitivo. La discusión acerca de si Argentina necesita o no necesita un plan económico para sobrellevar en esta pandemia está totalmente fuera de lugar. Claro que Argentina necesita un plan económico. Otras economías que tienen más grado de libertad o mayor independencia, con mayor grado de reservas, con mayor estabilización, tanto en lo monetario como en lo fiscal, a pesar de la pandemia que ha desvirtuado todas las cifras fiscales de todos los fiscos del mundo, va a requerir para la Argentina doblemente un plan. Argentina necesita un rumbo hacia adelante y saber cómo seguirá con las tasas de inflación, cómo seguirá con las tasas de interés, cómo seguirá en su mercado cambiario. Por lo pronto, el arreglo de la deuda será un aliciente más como para poder estabilizar el tipo de cambio. Muchas presiones en torno al tipo de cambio hicieron que el gobierno tuviera que tomar muchísimas medidas a través del Banco Central y la CNB, a su vez, para impedir la afluencia de pesos para los dólares, tanto en la bolsa como en el MULC, el Mercado Único y Libre de Cambio. Argentina va a requerir un plan de estabilización hacia adelante una vez pasada la pandemia. Lo importante hoy es estabilizar básicamente la economía y obviamente asistir a aquel que menos tiene. Pero no podemos dejar de mirar al lado y establecer los parámetros básicos de un plan económico para los próximos 5 años, para volver a crecer. Argentina tiene un tipo de cambio competitivo, pero eso no significa que genere las condiciones como para poder exportar. Yo veo la única salida que es la exportadora con este tipo de cambio que nos favorece, pero las retenciones son excesivamente altas, la presión impositiva es muy alta y el cepo cambiario impide la inversión de nuevas fuentes de financiamiento, tanto para el sector público, pero sobre todo para el sector privado, para impulsar la inversión y a su vez dinamizar las exportaciones y permitir un crecimiento por el lado de la demanda agregada externa. Lo que podría suceder hacia adelante es que se relajen algunas normas cambiarias para permitir menor brecha cambiaria. Eso sería un aliciente positivo para la economía. Pero Argentina necesita un plan de estabilización básicamente para contener la inflación. Y no se contiene la inflación si no está contenido el dólar. Y el dólar requiere de ciertas guías hacia los inversores, de tranquilidad hacia los mercados, de respeto a las reglas de juego que deberían formar parte de un plan económico, que apuntarían a estabilizar la tasa de inflación para permitirle el crecimiento, siempre basado en incentivar las exportaciones. Por eso, la rebaja de impuestos para permitir una menor presión impositiva es el eje, creo yo, de ahora en adelante como para ir bajando la preponderancia del sector público en la demanda agregada. Eso hará que el sector privado vuelva a ganar fortaleza, confianza, que los inversores puedan invertir, que los consumidores puedan consumir y que tenga un mercado de capitales dispuesto a financiar este plan. Argentina logró un histórico acuerdo en torno a la reestructuración de la deuda. Todavía falta sellarlo definitivamente en los términos legales, pero al menos el gobierno, que ha elevado sistemáticamente su oferta, junto con los acreedores, que ha bajado sistemáticamente sus pretensiones, han logrado un principio de acuerdo que tendrá una fecha de vencimiento para sellar los detalles. Es el 24 de agosto. El 4 de septiembre empezarán a cotizar los nuevos bonos y finalmente se dará un punto final a esta novela que nos ha traído más de unos días de volatilidad en los mercados. La noticia ha sido bien recibida por los mercados, aunque en jornadas posteriores ha tenido una volatilidad muy grande, y es el mercado que nos va a tocar de ahora en adelante, a extremar los cuidados porque las noticias, si bien son positivas, pueden estar descontadas en los precios. Y si miramos a mediano plazo, hay muchas oportunidades que aún faltan por descubrir en muchos de los papeles argentinos que cotizan realmente a valores muy bajos. Un Merval debajo de $300 en contado con liqui, valuado en dólares implícitos, representó siempre una oportunidad de compra.
Y eso fue lo que ocurrió entre los meses de marzo y abril de este año. Ahora, el Merval en torno a $400, $420, en esa zona ofrece la posibilidad, con este driver positivo, en torno a la reestructuración de la deuda, y ya ha superado lo peor que fue el segundo trimestre para la actividad económica argentina, una posibilidad de acercarse a la zona de los $500. Lejos igual de las valuaciones que tuvo en el 2018, y en donde había un tipo de cambio totalmente inflado. Este es un tipo de cambio mucho más competitivo, pero con muchísimas restricciones. Así que cuidado con la evolución de los activos de renta variable hacia adelante, que serán no sin volatilidad, pero que ofrecen muchísimas oportunidades. En cuanto a los bonos, hacia adelante vemos que este acuerdo, que ahorraría a la Argentina muchísima plata, para que tengan en cuenta, entre 2020 y 2024, la suma en concepto de intereses y de amortizaciones de capital iba a equivaler a una cifra de 64.000 millones de dólares. Con este nuevo acuerdo, Argentina se compromete a pagar una suma poco más de 6.000 millones de dólares, un ahorro considerable que permitirá crecer y obviamente darle ciertos ingresos al fisco, que dejará de pagar bajo la forma de intereses y de amortizaciones. Algo que la Argentina tendrá que aprovechar, y obviamente es una oportunidad que tiene hacia adelante como para permitirle dar a su economía mayor crecimiento.